Muy buenas noches a todos, espero se encuentren bien de salud. Gusto de volvernos a reencontrar. Ya estamos en el aula, 41 participantes. Hoy día vamos a ver, ¿se me escucha? Por favor, confírmenme si se está escuchando claramente. Sí, se escucha. Mucha interferencia. Sí, doctor, se escucha. Se escucha claramente. La interferencia ya me han dicho, o sea que la computadora está bien limpiecita, la hice todo el día, lo tuve al técnico, no lo hice mover. Es el internet que está en alguna zona y por el tiempo me dice, ya, entonces no vamos a tener problemas en el audio. Tal vez las zonas bajas o altas donde estén ustedes y el wifi, y estamos por cable. Bien, muy buenas noches, gusto en reencontrarnos. Entonces hoy día también vamos a hacer una pequeña indexación. Vamos a ver lo que hoy día tenemos preparado para ver de acuerdo al contenido mínimo que ha dado posgrado. Vamos a ver la naturaleza, las características, del arbitraje y el objeto del arbitraje establecido dentro de nuestra legislación boliviana, como también algo universal. Sabemos que la figura del arbitraje se da de una manera universal y de una jurisprudencia a otra o una doctrina a otra no varía mucho lo que es el arbitraje, más que todo en materia comercial. Vamos a hacer una pequeña inducción también hoy día con unos materiales que les voy a pasar. He dejado la instrucción en el grupo de WhatsApp. Puedan ustedes agruparse de a 5 compañeros, pueden hacer en videollamada los 5 y dar lectura a unos documentos. Del primer documento que les voy a enviar, que es ejemplos de arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ustedes pueden escogerse un caso de ellos, ¿ya? Les voy a enviar también la ley de arbitraje y conciliación para que ustedes puedan hacer una comparación del caso que ustedes escojan. De los 14, 15 casos que les voy a dar, ustedes escogen un caso, ¿ya? Y luego ustedes hacen una comparación con nuestro sistema legislativo de nuestra ley de arbitraje y conciliación o algún ejemplo. Y otro material sobre el arbitraje en Sudamérica que puede ser de apoyo, simplemente de apoyo. La comparación que van a hacer son ejemplos que les voy a dar de arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y lo comparan con nuestra legislación, si tiene alguna similitud o si se podrían dar casos en Bolivia referente a estos tipos de arbitraje, del ejemplo que ustedes puedan tomar de esa selección que les voy a dar de los 14, 15 ejemplos. Toman un solo ejemplo y hacen una revisión muy rápida, leen, son cortitos los casos de arbitraje, muy cortitos lo van a leer, y hacen una revisión muy rápida con nuestra legislación y ven si se podrían plantear o si se plantean o conocen si se plantean en Bolivia y si guardan relación o podríamos tener casos muy particulares en Bolivia sobre estos temas de arbitraje. Esto porque lo hago, porque vamos a hacer una inducción para ver lo que son las características del arbitraje en nuestro país y el objeto de arbitraje en nuestro país también. Y conociendo un poco, ya que esta es una figura de conciliación, una figura de corte mundial, vamos a ver si realmente como país nosotros estamos preparados, nuestra legislación está preparada, está abierta, está actualizada al mundo globalizado que hoy día tenemos, ya que la figura del arbitraje hoy día es usada mucho más que tribunales internacionales. Les voy a pasar, espero que hayan hecho su grupo de A5, puede ser entre compañeros, amigos o afines, y quiero preguntar si está claro, si se entendió el ejercicio que vamos a hacer hoy día para la inducción. ¿Está claro? Sí, solamente usted mencionó de que tenemos que hacer una comparación con la legislación boliviana y que también se plantea en Bolivia lo que nos va a compartir, ¿no? Sí, les voy a pasar unos ejemplos de arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Son 15, 16 ejemplos que están ahí, ustedes solo van a recoger un ejemplo de ellos, toman un caso, son bien cortitos,
toman un caso de ellos y hacen una revisión, hacen una lectura del caso que les ha tocado y una revisión muy rápida con nuestra legislación que nosotros tenemos vigente en el país sobre arbitraje, ¿ya? Y le voy a pasar otro documento sobre las cuestiones de arbitraje en América Latina que les puede servir algo de ayuda, que también si lo pueden ver, pero no es obligatoria la lectura de ese documento. Pero sí una comparación del caso que ustedes escojan, del ejemplo de arbitraje que le estoy dando a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y hacen una revisión muy rápida referente a nuestra legislación y la realidad que tenemos en Bolivia. Esto es una inducción para que nosotros podamos ver la característica del arbitraje en Bolivia y el objeto del arbitraje en Bolivia. Pero es necesario que veamos cómo está el contexto mundial y cómo nos encontramos nosotros. Mucho más fácil ver el contexto mundial para poder entrar en el tema de hoy día, ¿ya? Una pregunta. Sí, ¿Cuánto tiempo para el trabajo para realizarlo? No se preocupe que les voy a dar el trabajo, el tiempo pertinente, porque es necesario que lean, hagan un debate entre ustedes y entre ustedes también van a tener un orador, ¿ya? Entonces le voy a pasar al grupo, le estoy pasando los ejemplos de arbitraje, la ley de conciliación, y otro documento que tal vez le puede servir a ustedes es del arbitraje y el ordenamiento en América Latina. Pero los dos documentos fundamentales que me van a revisar toman un ejemplo de arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y luego de eso me hacen unas referencias sobre nuestra legislación actual. Le estoy pasando al grupo y pueden bajarlo en este momento. Recibido. ¿Ok? Doctor, buenas noches. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para poder hacer el análisis? Ahorita te voy a decir el tiempo. Quiero primeramente si me han entendido la inducción que queremos hacer hoy día. Hoy día vamos a tocar los temas nosotros de características del arbitraje en Bolivia y vamos a ver el objeto del arbitraje en Bolivia. La inducción que queremos con estos ejemplos, de esos 15, 16 ejemplos que le estoy dando a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es que ustedes vean la realidad, cómo se hace arbitraje fuera de Bolivia y si nuestra normativa tiene algunas características o especifica algo del tema de arbitraje, como se dan ejemplos afuera. Y a partir de eso, nosotros vamos a entrar a la materia y ver cómo está establecidas las características del arbitraje en Bolivia y el objeto del arbitraje en Bolivia, que es el tema que nos ocupa hoy día. Entonces estamos nosotros ahorita a las 7 menos cuarto. Vamos a volver al aula con la exposición de cada uno de ustedes hasta las 7:20. ¿Está bien? Sería suficiente tiempo, ¿no? 7:20, 25, ¿ya? Por favor. ¿Quedó clara la consigna del ejercicio que vamos a hacer, de la inducción que vamos a hacer hoy día para entrar en materia? Pueden preguntar, no tengan problema, pueden preguntar, por favor, adelante, para eso estamos nosotros. Hola. Doctor, una consulta. ¿Ya? Carola. Doctor, el trabajo consiste en hacer la lectura de los que nos envió al grupo de WhatsApp y hacer la comparación. Carola, les he enviado ejemplos de arbitraje, más de 16 ejemplos de arbitraje. De esos ejemplos de arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, usted escoge uno con su grupo, solo un ejemplo escoge, solo un ejemplo de arbitraje. Y ese ejemplo que ustedes escojan van a hacer una comparación con nuestra legislación, si se da en Bolivia y cuál es la realidad de Bolivia para eso. Lean, debatan ustedes y luego vamos a volver al aula y hacer un comentario sobre lo que ustedes han opinado y sobre el tema que el ejemplo que ustedes han escogido en relación a la legislación boliviana. Esta es una inducción para entrar en materia y ya para ver las características del arbitraje en Bolivia y el objeto del arbitraje en Bolivia, ¿ya? Primero veamos cómo está el mundo globalizado, cómo está afuera de nuestro país esta figura del arbitraje que está muy avanzada. ¿Quedó claro, Carola? Sí, doctor, entendido.
Ya, y hay otro Muchas documento que les he gracias. enviado de respaldo para que tengan, si quieren ver algo de respaldo sobre el arbitraje en América Latina, cuestiones de América Latina sobre el arbitraje, ¿ya? Entonces nos vemos a las 7:25, hagan su ejercicio y a las 7:25 volvemos a entrar al aula virtual para que podamos debatir un poco y primero ver la concepción internacional para entrar en tema en materia a nivel nacional. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Voy a estar pendiente. Voy a estar aquí, no me voy a mover, voy a estar pendiente. Pueden levantar la mano o hablar igual que voy a estar acá, sentado. ¿Ya? Entendido, doctor. Ok, no lo voy a abandonar. Estoy aquí sentado, no se preocupen. Buenas noches, doctor. Disculpe, recién estoy ingresando. ¿Dio algún trabajo para hacer o algo? ¿Cómo dice? ¿Dio algún trabajo o algo? Recién estoy ingresando, va a disculpar. Sí, tiene que ver su WhatsApp, lea su WhatsApp y luego, a ver, póngase en contacto con uno de sus compañeros. ¿Ok? Ahí está la instrucción. Ya, ya. Ok, doctor.
compañero, buenas noches. Hola, compañero. Doctor. Hola, Abraham. Gustazo Sí. de verlo. Igualmente. Bueno, ahí estamos en la lucha. Buscate el grupo, Abraham. Lee tu WhatsApp. Ah, ya. Estás llegando ¿Es tarde. para hoy día o...? Para aquí un ratito, no para hoy día. Para aquí un ratito. Una inducción estamos haciendo de lectura. Búscate un grupo. Lee el WhatsApp. ¿Cómo vamos del tiempo? Unos 5 minutos más nos daremos, por favor. Ok. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, doctor. Sí. Para los compañeros, buenas noches, doctor. Disculpe, para los compañeros que recién hemos armado grupo, ¿será que nos puede considerar unos 10 minutitos más, porfa, doctor? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Por favor, los que ya tengan algo, vayan mandando al WhatsApp y le ponen grupo 1, listo, y ponen el nombre de los 5, los 6, o los 3, o los 4 que sean. Grupo 1, listo. Grupo 2, grupo 3, listo. Por favor, al WhatsApp manden la conformación de su grupo y subsiguiente. El que es 1, 1, el que es 2, subsiguiente, y van poniendo subsiguiente el nombre de los 5, los 6 o los 3, ¿ya? Los que hayan concluido o estén por concluir pueden ir poniendo ya al grupo del WhatsApp. Les deja un ejemplo cómo tienen que poner. Vamos, chicos, amigos, compañeros, poniendo los grupos al WhatsApp para tomar la prelación de orden en el debate, por favor, y la inducción. Vamos anotando en el WhatsApp. Doctor, buenas noches. No se le escucha despacingo. Despacingo, ahora se me escucha fuerte. Vamos anotando en el WhatsApp ya los grupos que vamos a hacer el análisis correspondiente. Sí, doctor, despacio se le escucha, no se le escucha. Bien, comencemos por el análisis e inducción de lo que vamos a ver hoy día. Y el grupo número 1 tiene la palabra, tiene el aula virtual para ver qué ha podido analizar de la lectura que se ha dado el grupo 2. Por favor, adelante. El grupo número 1, adelante, por favor. Buenas noches, compañeros. ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 1. Los integrantes del grupo son la compañera Gisela Judith, Walter Eduardo, Remy Antonio Cejas, Claudio Lucari y Nadir Celia. El caso que hemos escogido es el arbitraje analizado el número 13. Voy a dar lectura brevemente al caso número 13 para que entremos en el contexto que ya planteamos el análisis comparativo que hemos realizado. El caso número 13 consiste en arbitraje de la OMPI en materia de derechos de difusión. Una compañía de distribución de derechos de televisión solicitó un arbitraje en un litigio contra una Federación Internacional de Deporte basado en el reglamento de arbitraje de la OMPI, de conformidad a un acuerdo en materia de distribución de derechos televisivos. El acuerdo tenía como objeto derechos exclusivos de distribución de televisión relativos a competencias deportivas en Asia y la región del Pacífico. La cláusula de resolución de la controversia preveía que la controversia fuera resuelta por un árbitro único, en lugar de arbitraje fuera Ginebra, Suiza, y que el derecho sustantivo aplicable por el suizo. La compañía de distribución de derechos de televisión reclamaba daños por ruptura de contrato.
Tras consultaciones con las partes y el centro nombró a un árbitro único con experiencia en materia de deporte y medios de comunicación. El árbitro único consideró las pruebas documentales, celebró una audiencia con el fin de examinar a los testigos y en el curso del año que siguió el comienzo del arbitraje dictó un laudo final rechazando la reclamación de los fallos. Luego de analizada la ley de arbitraje, encontramos que una similitud en el artículo 39 con relación a la naturaleza, que los efectos de arbitraje. Dentro de la naturaleza indica, ¿no?, que pueden escogerse el arbitraje es un medio alternativo de la retribución, ¿no?, y empresas públicas privadas, y que puede hacerlo ante un árbitro único. Hemos encontrado otra similitud en el artículo 40 con relación al árbitro en derecho o arbitraje en equidad, ya que el árbitro ha sido único y utiliza justamente la norma jurídica, porque él consideró las pruebas documentales, celebró una audiencia, además de examinar los testigos, ¿no? Con relación a la cláusula 42, la cláusula arbitral, indica que el arbitral, la cláusula arbitral es el acuerdo de un contrato. Y aquí esta empresa también indica que dentro de su contrato de prestación no existía una cláusula, no existía un acuerdo que tenía como objeto, ¿no?, la cláusula de resolución de controversia, preveía que fuera un árbitro único y además que escoge el lugar, que es Ginebra, Suiza, y aplica y que va a aplicar el derecho sustantivo. Etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral, también vemos que al final al final de la audiencia de revisar la prueba documental, emite un laudo, ¿no?, donde rechaza la reclamación de daño. Entonces también aplica el artículo 54 nos habla de la sede del arbitraje. Y también en el caso analizado existe el acuerdo entre las partes de que iba a ser en Suiza o en Ginebra, ¿no? Entonces también aplica la sede del arbitraje. Con relación al artículo 55, lugar del arbitraje, ¿no? Y también indica acerca de las reuniones, audiencias, deliberaciones, se van a celebrar en el lugar que acuerdan las partes, y las partes nuevamente, ¿no?, acuerdan que iban a realizarse en Ginebra o en Suiza y que el derecho iba a ser aplicado el de Suiza. El artículo 57 tiene también otra similitud donde hace referencia a requisitos para ser árbitro, ¿no? Y el numeral 2 dice que este árbitro debe responder al perfil profesional idóneo. Y en el caso que estamos analizando, el centro de arbitraje, ¿no?, nombra un árbitro único con experiencia en materia de deporte y medios de comunicación. Entonces también aplica este artículo. Con relación al número de árbitros, señala el artículo 61 de nuestra ley que dice que podrán determinar libremente el número de árbitros que se resuelvan. Es algo importante que siempre debe de considerarse un número impar. En el caso que analizamos es un solo árbitro, entonces considera el número impar. Luego también el artículo 66 hace referencia a la audiencia y calendario procesal, ¿no? Entonces aquí también aplica porque se celebró una audiencia con las partes, ¿no?, se analizó las pruebas documentales y también a los testigos. También existe una similitud en el artículo 82 donde dice facultades y deberes del árbitro único ante el tribunal. En su numeral 2, doctor, indica disponer en cualquier estado del procedimiento los medios necesarios y adecuados para conocer la veracidad de los hechos controvertidos. Entonces, obviamente aplica cuando el árbitro único revisa, analiza los hechos probatorios y hace declaraciones de los testigos. El artículo 83 nos habla de la decisión emitida durante el arbitraje, que en su numeral 2 dice que la decisión, bueno, es a través de un laudo arbitral.
Y al final del caso concreto también indica, ¿no?, de que se dictó un laudo arbitral rechazando la reclamación de los daños. Entonces hemos encontrado mucha similitud, doctor, con nuestro caso concreto, con la ley de la arbitraje. Esa sería la parte que Bien, quiero felicitar de verdad al grupo y es lo que esperaba. No podía esperar menos de ustedes y espero también de los otros grupos. Y una relación de expediente casi me ha hecho en relación a la similitud de nuestra legislación vigente hoy día en el país. Y ustedes ven que la figura del arbitraje es una figura a nivel mundial. Incluso Bolivia ha participado a partir del segundo Congreso Mundial de Arbitraje, que se ha denominado Desarrollo y Futuro del Arbitraje en el segundo Congreso Internacional Mundial. Revisando los boletines de la Cámara Nacional de Comercio, nosotros vemos que la última vez que Bolivia ha participado en estos congresos mundiales de arbitraje ha sido el año 2008 y se han dispuesto un sinfín de actividades, como también han firmado convenios los países signantes para implementar las figuras del arbitraje a nivel nacional, tanto internacional. Y en este congreso realizado en San Juan, Puerto Rico, Bolivia se ha comprometido a ser como signatario e implementar los arbitrajes en medio ambiente, arbitraje en conflictos armados, arbitraje en principios de derechos administrativos, fíjense en materia fiscal, en gubernamental, y el caso que nos ocupa en arbitraje de ejecución del laudo arbitral en ámbito internacional, tanto privados como públicos, como también arbitraje en tecnologías y en nuevas tecnologías. Y el arbitraje otros comerciales, otros laborales, internacionales, pero lo más importante es el desarrollo de los medios alternativos que Bolivia se ha comprometido. Vemos que nuestra legislación guarda una similitud, estamos nosotros y a la par de las exigencias del mercado globalizado, y podemos nosotros debatir y tenemos una norma que está actualizada y acorde a las circunstancias. Eso es lo que ustedes han podido ver. Algo importante y fundamental que he visto que el grupo ha analizado, ¿no? Las características que debe tener al arbitraje. Fíjense, esas características pues, eran de diferentes países, ¿no? Escogieron un país neutro y también un experto, un árbitro experto. Muchas veces, como en la mediación, nosotros tenemos una concepción que el árbitro o el mediador siempre tiene que ser un abogado. Pero si nosotros vamos a revisar el tema del caso, el ejemplo que le tocó a los compañeros, y en los otros casos seguramente ustedes también me van a decir, siempre existe antes del arbitraje primeramente una mediación entre ambas partes. Y esas partes también acuerdan, si bien tienen una cláusula preestablecida, o no han fijado cláusulas preestablecidas, pero lo fijan a posterior a entrar al arbitraje, pueden elegir incluso el país donde se pueda desarrollar el arbitraje, los idiomas que se pueden desarrollar el arbitraje, y pueden ser 1, 2 o 3. Y bueno, no hay que preguntar al grupo, me gustaría otro participante que me pueda decir algunas características y que le ha servido esta inducción de esta lectura para que podamos ver. He revisado y hemos estado buscando casos sobresalientes en Bolivia, de acuerdo al boletín de la Cámara Nacional de Comercio, y no hemos podido encontrar mucho material, que es el boletín de conciliación y arbitraje. El último número ha salido el año 2010 y no tenemos casos sobresalientes, incluso con la actualización y la modernización de nuestra ley y la Constitución Política del Estado Plurinacional. Y casos importantes sí tiene el Estado, pero otros casos que hayan sido de relación internacional para Bolivia, muy poco, muy poco. Y con estos ejemplos que yo le he querido dar para la inducción y el análisis, vemos cómo los otros países, antes de acudir a tribunales jurisdiccionales, antes de acudir a organismos de justicia, lo primero que hacen son acudir a mediaciones, a peritrajes y a arbitrales, ¿no? Eso es lo que acuden normalmente por el capital y el movimiento globalizado de comercio de recursos económicos que se da. Entrar a la justicia, ya sea no solo en Sudamérica,
lema en Sudamérica, en Latinoamérica, tenían un documento también de base. Vemos que está totalmente judicializado y para lo que es el mercado competente y rápido del mercado internacional. Pues tienen eficiencia y eficacia en estos ejemplos que han podido ver los compañeros, ha sido de pronta solución. Ha sido de pronta solución el caso que ustedes han analizado. Grupo número 1. Al grupo número 1. Doctor, buenas noches. Ha sido de pronta solución el caso que ustedes han analizado, Remy. Sí, es un caso muy interesante. Se establece la controversia con una solución pronta, doctor. Esa es la respuesta que doctor, es una solución pronta. Y se cumple con el objetivo tanto de la aplicación, la conciliación, sobre todo del arbitraje. ¿Sí? Muy bien, y dentro de nuestra normativa tenemos a otro integrante del grupo, por favor, que nos sirva a responder a Walker, por ejemplo, Walker Eduardo. Dentro de normativa se ajusta a las tendencias actuales que exige el mercado hoy día laboral, nuestra legislación, al mercado internacional. Walker, ¿me escucha, Walker? Sí, evidentemente, doctor, se ajusta a la norma porque cumple su objetivo de las mismas finalidades con la otra ley. Gracias, Isela, no está Walker, ¿no ve? Bueno, la asistencia yo no tengo ningún problema, pero posgrado es quien le hace la asistencia necesaria. Como siempre, felicitar y muchas gracias al grupo, han hecho una lectura muy exhausta, muy detenida y una revisión y comparación también con nuestra ley de arbitraje y conciliación. Eso es lo que busco, eso es lo que buscamos todos nosotros, ustedes puedan analizar. Todo el contenido de arbitraje dentro de la dogmática jurídica que existe en el país es muy poca, así que nosotros tenemos que recurrir a estos casos y ejemplos internacionales, ya que encontramos muy poco en el país. La ley está dispuesta, está clara, establecida en nuestra legislación, pero es necesario comparar y preparar árbitros. Fíjense cómo la calidad de los árbitros, y eso es lo que siempre llevamos en la cabeza, que pensamos que son abogados. Pero sí, estos tienen tendencia a abogados a especializarse en algunos temas. Abogados en patente, abogados en comercio exterior, abogados en banca, abogados en relaciones internacionales. Eso es lo que se especializa cada vez más y son árbitros que tienen conocimiento tanto de derecho, también de normativas internacionales, como también de algún tema específico que se requiera para los arbitrajes. Y estos señores ganan mucho dinero, incluso en un solo arbitraje, de compañías millonarias donde arbitran más de 1.000 o 2.000 millones de dólares en 60 o 90 días tienen un resultado, y solo en un caso este tipo de profesional gana millones, que pueden vivir 5 o 6 años sin seguir trabajando. Fíjense la especialidad y las subespecialidades que se dan en esta materia. Bueno, como les decía, no podía esperar más de ustedes, los conozco a todos y esperemos que vamos aprendiendo y vamos induciendo un poco al tema que vamos a entrar. Vamos a continuar con el grupo número 2. Le vamos a ceder también la palabra del aula virtual, que están los compañeros integrantes. Juana Muñoz, por favor, adelante. Han analizado el ejemplo número 3. Adelante, Juanita, por favor. Buenas noches. Nosotros hemos acordado ver el número 3, que trata
de una sociedad editorial con una empresa con programas informáticos para crear un sitio web en un año. Es decir, que con la ley 708 de conciliación y arbitraje también existen los plazos. Tenés que acercarte más a tu micrófono, Juanita. Hola, hola. Juana, Hola. te han llamado y se ha cortado. Tenés que acercarte más a tu micrófono. Se escucha. Adelante. Este es un contrato que mantiene una sociedad editorial con una empresa de programas informáticos en sitio web y el plazo es de un año. Al igual que nuestro también se estipula el plazo en el que puede el contrato. En esta también, al igual que en los contratos internacionales, se conviene una cláusula compromisoria que quiere procedimiento de mediación en la OMPI. Doctor, ¿de arbitraje? ¿Cómo decís, Juana? La Organización Mundial de la Producción Intelectual, Juanita. De propiedad intelectual, Juanita, no se te escucha. Juana, no se te escucha. Alguien tiene su micrófono abierto, no se te escucha. Juanita, la OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y tiene su propio centro de arbitraje y conciliación, Juana. La empresa conviene en que hace una controversia, ellos iban a solicitar una mediación a la Organización Mundial de Protección en 60 días después de plazo, al igual que en nuestra ley 708. No a solucionar el problema, entonces irían a un arbitraje acelerado. El arbitraje acelerado no existe en nuestro esto los 8 meses que pasa del acuerdo que realizan, no está satisfecho la sociedad editorial. Por ello, tienen que pagar diciendo de que no habían cumplido el contrato y deciden rescindir. Es entonces que acuerdan llegar a la mediación, pero en la mediación no solucionan y no llegan a ningún acuerdo. En nuestra ley 708 también existe esta figura de que se podría antes del arbitraje realizar una conciliación, negociación, mediación. Existe. Y nuevamente los de la sociedad editorial entonces conjuntamente con la empresa deciden solicitar al centro que se nombre a un juez árbitro. Y
luego de llevarse en un día de haber realizado el arbitraje, pero antes de eso ya ellos en la mediación habían ya resuelto entrar a resolver los asuntos que deseaban abordar. Entonces ya tenían claro qué es lo que iban a proponer o llevar adelante en el arbitraje acelerado. Entonces, que de esa manera el centro nombra a un juez, se lleva una audiencia de un día y las partes expresan su deseo de solucionar el conflicto y piden al juez que realice una propuesta que luego aceptaron y se emitió un laudo arbitral aceptado por las partes. Pero aquí hay una cosa que es interesante, que ellos después de que se emite el laudo de aceptación, piden que se haga una publicación, y esto en la ley 708 también en el artículo 108 también está contemplado la publicidad de los laudos, si es que las partes así lo desean. Ya, Juanita, ayer hemos visto dos tipos de arbitraje, ¿no es cierto? El arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. En el arbitraje institucional está a disposición, ya sea de una de las cámaras de comercio o de otras instituciones especialistas en el tema, y donde ellos cuentan con un catálogo, lista de árbitros, los espacios necesarios, los ambientes necesarios, y tienen también la trayectoria y la capacidad necesaria. Pero en el caso de nuestra legislación establece, vamos a ver mucho más adelante en la próxima sección, cómo establece plazos necesarios y perentorios en el arbitraje. Como cualquier proceso judicial, también existen plazos e instancias en el arbitraje y está contemplado en nuestra legislación. Pero en el sentido de este caso que han analizado el grupo de Juana, vemos que antes ellos habían entrado a una conciliación y como también a un peritaje, pues no había muchas cuestiones ya que resolver, faltaban algunos puntos, por eso han tenido un arbitraje acelerado. Pero en nuestra legislación y de acuerdo a la cláusula compromisoria o la cláusula de consenso que nosotros podamos poner en el país, o la cláusula reservada al arbitraje, nosotros escogemos el arbitraje ad hoc y también podemos fijar los plazos. Ayer veíamos nosotros la diferencia entre el arbitraje institucional y entre el arbitraje ad hoc. Y en el arbitraje ad hoc nosotros sí no podemos acelerar entre ambas partes, podemos acelerar un resultado de ese arbitraje. ¿Está bien? Para que se pueda entender, si bien nuestra legislación no lo prevé así, pero está permitido también que podamos tener un arbitraje de manera mucho más rápida, muchas veces más eficaz en el tema de los arbitrajes ad hoc, siempre que haya acuerdo de parte y no se afecte el patrimonio de terceros. Muy bien, igual felicitar al grupo, como siempre, no espero estas cosas de ustedes, me pongo muy contento hasta el momento que estemos trabajando en esa forma, y ya sepan, esto es un paso grande, que ya están sabiendo hacer una relación de expediente y una relación de caso y de expediente en el tema de arbitraje. Fíjense cómo se puede hacer una similitud muy rápido. Vamos a continuar con el grupo de Guillermo Villanueva, por favor, adelante, tiene la sala. Guillermo. Buenas noches, doctor. A nosotros nos ha tocado exponer, tocamos el ejemplo A4, arbitraje acelerado de la OMPI. Bueno, es un productor de obras artísticas, bueno, ya sabemos el tenor ahí, solamente sacamos el objeto de... No sabemos el tenor, díganoslo el tenor, es que los otros compañeros no conocen su caso de ustedes. Ah, ya, muy bien, lo leo entonces, doctor. Un productor de obras artísticas concluyó un contrato con una compañía de seguros para financiar procedimientos arbitrales. El contrato incluía una cláusula de arbitraje acelerado OMPI.
el productor inició procedimientos arbitrales en Singapur contra esa sociedad asiática. El productor reclama las costas del arbitraje en Singapur amparándose en su contrato. La compañía de seguros rehusó pagar y el productor inició un arbitraje acelerado OMPI, indicando que como consecuencia del plazo impuesto por el Tribunal Arbitral en Singapur, necesitaba que se dictase un laudo definitivo dentro de 6 semanas, tras el comienzo del arbitraje acelerado OMPI. Después de haber consultado con las partes, el centro de la OMPI nombró un árbitro único. Después de un día de audiencia, el árbitro único dictó un laudo 5 semanas después de iniciarse el procedimiento. Bueno, como ya hace un momentito lo mencionó usted, doctor, en nuestra ley de conciliación y arbitraje no contempla el arbitraje acelerado. Solamente contempla en el artículo 39 el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc no institucional. O sea que ya ambas tienen su gente preparada, profesionales con la capacidad para resolver todos estos problemas. Entonces, el objeto es de recuperar las costas del arbitraje. Ya, pero ¿qué relación más tiene con nuestra legislación a nivel nacional? ¿Qué han podido comparar ustedes con la ley 708? ¿Procedimiento, características, requisitos, forma? ¿En qué tipo? Bueno, los requisitos, pienso que es a nivel, ¿cómo se llama? Tiene que ser gente profesional, gente formada, y que dentro de los tiempos en nuestra legislación son de 30 días. Y como usted dijo, ya todo es casi, ya es universal. O sea, más nos centramos en la, ¿cómo se llama? En el análisis de que en nuestra ley no existe el arbitraje acelerado. Solamente contemplan los otros dos que ya lo mencioné, doctor. Muy bien, algo claro en este ejemplo que quiero que ustedes se den cuenta y han debido llevar ustedes en derecho comercial. Todos los contratos que firman empresas internacionales o empresas tanto comerciales, financieras, como en el banco acá en Bolivia, los bancos nunca pierden, ¿no? Desde su tarjeta de débito de ustedes, sacan la tarjeta y el débito en el banco Visa, en el banco, cualquiera de los bancos, perdón, Banco Unión, lo que ustedes quieran llamarlo, le aseguran su tarjeta. Pero resulta cuando la tarjeta se rompe en el bolsillo, en la billetera, uno la lleva la tarjeta, quiere cobrar el seguro, no, dice, no cubre el seguro la ruptura de esto. O perdemos la tarjeta y hay que poner un aviso y hay que hacer una denuncia. Y recién podemos cobrar el seguro de la tarjeta, que es otra tarjeta, ¿no? Pero sí se cobra, creo que es 20 bolivianos, 30 bolivianos, fíjense las empresas de seguro y contraseguro. Eso hay que analizar. Y las empresas estas multinacionales, internacionales, utilizan los famosos contratos joint venture, se llama. Son contratos de seguros, reaseguros del objeto de intercambio, del objeto del contrato que ellos tienen. Fíjese que en la cláusula consensual o la cláusula reservada que tenía esta empresa, pedía que el seguro le pague los costos de honorarios y todo del arbitraje llevado en Beijing o no sé qué país era, llevado en ese país de origen que había tenido ya el arbitraje, y pedía que el seguro o el reaseguro le pague todos los gastos referidos al arbitraje que se realizó. Fíjense cómo estos contratos están bien estructurados. Estos contratos han ido evolucionando con el tiempo, que es muy difícil que una empresa pueda ser engañada, pueda ser incluso timada por algún país, porque todos son de acuerdo a las solemnidades y requisitos que exigen los países donde entran estas empresas. Y estas empresas entran a países como Sudamérica, tienen mucho miedo por la seguridad jurídica que se le da,
pero no tienen miedo en el sentido de perder los recursos económicos que se pueda dar. Por ejemplo, en el caso de que tuvimos Octubre Negro, en el año donde el Alto, los carros basureros fueron destruidos, u otros que eran de propiedades internacionales, de empresas internacionales, bueno, se quemaron, Bolivia no tuvo que pagar ni nada, pero estas empresas tenían seguros y reaseguros internacionales. Y toda empresa que invierte en país que no tiene seguridad jurídica, tienen seguros y reaseguros internacionales, por eso a veces los productos son más caros o nos llegan más caros, porque ellos aseguran todo tipo de riesgo. Y en este caso del ejemplo que nosotros vimos, esta empresa aseguró el riesgo que tenía de llegar a un arbitraje y los honorarios de un arbitraje, ya que los honorarios de un arbitraje, le dije hace momento, son muy altos para estas empresas internacionales que manejan millones, ¿no? Pero existe mucho más, compañero, que pueda usted analizar referente a la comparación de nuestra legislación. Existe mucho más. Vamos con el grupo. Carlos, adelante. Sí, un poquito queriendo complementar lo que decía mi compañero Guillermo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el artículo 39 que reconoce, digamos, como una medida alternativa para evitar el proceso, digamos, ¿no? Que nuestra legislación la reconoce, obviamente. Ahora sí. Tenemos el artículo 41, digamos, ¿no? Que es la oportunidad de acceder al arbitraje, obviamente, antes de iniciarse, digamos, o de llegar a estrados judiciales. De ahí vemos también, de alguna manera, el artículo 48 nos maneja las etapas del arbitraje, ¿no? Desde el inicial, la etapa de mérito, que en este caso nuestra legislación reconoce de 270 a 365 días tope en la etapa de mérito, ¿no? Que es hasta la fase conclusiva, digamos. Y tenemos también, en nuestro ejemplo, por ejemplo, vemos el arbitraje acelerado, ¿no? Que eso se da prácticamente entre 5 o 6 semanas, o sea, es un poco más rápido, digamos, ese tipo de proceso que maneja la OMPI. De ahí, algo que me llamó mucho la atención, doctor, es el artículo 121 que nos habla del laudo arbitral en el extranjero. En todo caso, digamos, si este tipo de conflicto de repente se hubiera generado en Bolivia, los laudos que se puedan emitir, en este caso, si mal no me equivoco, es Shanghái, en el sudeste asiático, podría generar efectos en Bolivia, ¿no es cierto? Como su laudo. De ahí algo que también puedo rescatar, por ejemplo, es el artículo 62 que nos habla de el árbitro único, digamos, ¿no? Generalmente las partes ponen cada uno y de los dos se nombra un tercero, pero no necesariamente puede ser 3. En este caso, nuestra legislación también reconoce un árbitro único. Más o menos, doctor, es algo que yo pude rescatarlo, digamos, ¿no? De repente claro. Sí. Gracias, Carlos. Fíjense ustedes, nuestro país es signante, como somos signantes de muchos convenios internacionales, como también de las Naciones Unidas, y nosotros pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio, a la Organización Mundial de Transporte, a la Organización Mundial de Trabajadores, a la Organización Mundial de Tranvía y Transporte Marítimo, y el incumplimiento de cualquier laudo arbitral que se dé, que esté Bolivia fuera del país o esté una empresa boliviana fuera del país y llegue ese laudo arbitral como sentencia, como resolución, como quieran verlo, llegue a Bolivia y no se dé cumplimiento, automáticamente como país signante o país firmante, nosotros vamos a tener las sanciones. Primeramente los avisos, los preavisos, los avisos, y luego va a ser suspendida Bolivia en toda la actividad comercial, en toda la actividad financiera. Por eso no hay donde no escapemos. Ustedes saben que el mundo está globalizado y todo se maneja a través de transferencia, a través de tecnología y todo, y eso nos podría perjudicar a Bolivia. Y les decía hace rato cómo Bolivia ha participado en los congresos mundial de arbitraje, los congresos, hasta el cuarto congreso, hasta el quinto congreso ha participado Bolivia y ha sido signante de ello. Como también somos signantes de la Organización Mundial del Comercio y varias otras organizaciones que están referidas al comercio, a la economía
y por no cumplir una sentencia de esa, sea dictada ese laudo, ese laudo sea dictado en Shanghái para ser ejecutado en Bolivia, por las consecuencias primeramente serían para la empresa y luego para el Estado boliviano donde radica la empresa, ¿no? A ese caso nosotros llegamos y vemos también que algunas cuestiones que no están reguladas por nuestra ley de arbitraje y conciliación en temas comerciales, nosotros encontramos en el Código de Comercio. A partir de los artículos 1478, 1479, que también nos habla de los laudos arbitrales, de las empresas que acuden a esta forma de solución de conflictos como la conciliación, arbitraje, encontramos en nuestro Código de Comercio. Código de Comercio que tiene bastantes años y está establecido también lo que son las figuras de mediación, peritaje, arbitral y más que todo se centra en el enfoque comercial. Eso es lo que dispone nuestro Código de Comercio. Muy bien, agradecer al grupo un poco más de análisis siempre, al compañero primero que expuso. No nos olvidemos que somos ya abogados, ustedes prácticamente es el requisito que les falta nomás, pero ya estamos abogados y tenemos que saber realizar una relación de caso, no de expediente en este caso, pero una relación de caso ya tenemos que ir manejando, ¿no? Y ahí ha sido la inducción y el trabajito ha sido muy sencillo, agarrar un caso y revisar la ley. Vamos con el grupo del compañero Adalí Castillo, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, doctor Ari Jiménez. Nosotros hemos tomado el ejemplo número 11 sobre arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre una controversia en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Trata de una empresa que presta servicios de comunicación inalámbrica y una empresa que vende, instala y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones donde celebraron un acuerdo para la compra de equipos de infraestructura inalámbrica para redes de comunicación. Acá en ambas empresas estaban situadas en Estados Unidos. El acuerdo de la compra previa, que cualquier controversia surgía o en conexión con el acuerdo de resolverla en el marco del reglamento de arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el vendedor entregó el equipo que fue utilizado por el comprador a pesar de supuestas deficiencias de rendimiento. Varios años después de la entrega del sistema, el comprador presenta una solicitud de arbitraje, incluyendo, entre otras cosas, las reclamaciones por incumplimiento del contrato y además daños y perjuicios. Las partes optaron por nombrar un árbitro único de varios candidatos propuestos por el centro, un abogado con experiencia considerable en controversias en materia de infraestructura de telecomunicaciones. El árbitro único consideró importante prueba documental. Llevó a cabo una audiencia de 3 días en California por el contrainterrogatorio de los testigos y dictó un laudo definitivo rechazando las reclamaciones. Aquí en diferentes partes tiene mucha relación, por ejemplo, con nuestro sistema arbitral boliviano que está establecido justamente en la ley 708. Pero bueno, mi compañero va a llevar adelante una explicación más sucinta. Bien, buenas noches a todos. Pasando a realizar la comparación respecto a nuestra normativa, hemos podido ver que existe una similitud en toda la normativa internacional en lo que se refiere al arbitraje. Sin embargo, existen ciertos detalles dentro de nuestra ley de arbitraje y conciliación que considero que es importante mencionar. Por ejemplo, en nuestro artículo 4 de nuestra ley establece claramente cuáles son los asuntos que son arbitrales.
perdón, es al revés, los asuntos que no son arbitrales, o sea, que no son sujetos de un arbitraje. Por ejemplo, cita los asuntos del Estado, entre otros. Entonces, esa es una peculiaridad que tiene nuestra normativa. Después, en el ejemplo, podemos ver claramente de que se establece este arbitraje a través de un centro de arbitraje. Todo este procedimiento se encuentra establecido en nuestra norma, es decir, el nombramiento de un árbitro, el lugar, el idioma. Todo ello se encuentra regulado a partir del artículo 39 y siguiente en lo que se refiere al arbitraje. Entonces, como les decía, existe una similitud general para la aplicación de los procedimientos de arbitraje. En este ejemplo, podemos ver de que existe una pronta solución, pues no ha prosperado el reclamo de la empresa que pretendía que se le reconozcan o demandaba a su empresa proveedora, y esta situación no prosperó de acuerdo al arbitraje y de acuerdo al laudo que fue emitido en el arbitraje. Eso es lo que puedo analizar de acuerdo a nuestra legislación, doctor. El compañero Adalid va a hacer una conclusión respecto al ejemplo. Dale a David. Doctor, buenas noches. Doctor Ayus. Primeramente, quiero pedir mis disculpas por impasse y otra vez por no haber contestado las preguntas. El equipo se encontraba mal, no lo he podido tener todo el tema de ayer. Doctor, a la base de eso quiero hacer la conclusión. A través del arbitraje, América Latina, lo cual se supone una necesidad de investigar sobre algunos debates de índole teórico, de política legislativa, y a efectos de poder determinar el desarrollo de la práctica arbitral en el continente, la polémica sobre este asunto no es improductiva, más al contrario, se presenta un ordenamiento jurídico que determina ciertos rasgos, características que a la hora de la implementación, en cuanto a las discusiones doctrinarias, ya tenemos el monismo y el dualismo. Haciendo énfasis en la palabra monismo, el monismo existen ordenamientos que comportan único cuerpo normativo para regular el arbitraje nacional y el internacional. Sobre la base, por ejemplo, la ley de arbitraje de un citral. Un citral, la palabra un citral es la ley de modelo que está formulada para ayudar a los estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral, a fin o con el fin de que puedan tener en cuenta a la necesidad del arbitraje comercial internacional. Y si hablamos de dualismo, estamos hablando como primera instancia de los arbitrajes que son nacionales, así, ¿no? En ese sentido, cuando hay un determinado foro, ya sea en el sede de arbitraje, se someten a las normas imperantes en esto, y las mismas normas regulan el arbitraje de los diferentes estados. Ver que estos se denominan dualistas. El presente estudio nos indica posturas, estructuras legislativas adoptadas por los estados que pueden derivarse a conclusiones definitivas
en el que funciona el arbitraje y a su nivel de formalizaciones. También podemos encontrar relaciones directas entre la excesiva judicialización y la formalización de arbitraje en su proceso de constitucionalización y en los efectos de proteger los derechos y garantías fundamentales en gran parte de la jurisdicción de América Latina, que ha encontrado en las acciones de amparo o tutela de constitucional el instrumento más valioso en la consecución de este derecho. Iremos cerrando, por favor. Y también se abre la puerta para la intervención judicial en pleno en los tribunales que adquiere estos intervencionismos, doctor. Eso es lo que hemos podido averiguar y podernos para el grupo, doctor. Gracias, Dalit. Y bueno, han leído el documento de respaldo que le he podido mandar. Fíjense ustedes que estas empresas internacionales, las empresas comerciales, optan más que todo por estas medidas alternativas de solución a conflictos o de controversia. ¿Por qué? Por la desjudicialización de estos organismos o estas instituciones que se dedican a arbitraje, mediación, peritraje. No existe la intervención de la política tanto en estas instituciones. Conocemos nosotros los sistemas judiciales en América Latina y no solo en Bolivia, sino en América Latina, la politización de todo el órgano judicial o el sistema judicial en América Latina. Por eso es que estas empresas buscan a estas instituciones o estos tipos de controversias diferentes a lo que es la justicia, porque en ella hay menos incidencia de la política en la resolución de estos conflictos. En el último punto que hablaba nuestro compañero Dalit. En el caso que exponían los compañeros y que les tocó exponer referente a la empresa de telecomunicaciones, fíjense ustedes que su arbitraje de ellos necesitaron trasladar algunos técnicos como testigos de cargo o de descargo con interrogatorio. Aclarar también, y sírvase que nosotros estamos viendo estos casos y temas, que también los arbitrajes funcionan también como cualquier juicio o proceso normal, que son pruebas de cargo, descargo y también interrogatorios o contrainterrogatorios a las partes necesarias, ¿no? O las pruebas que puedan proponer, sean estas pruebas personales, sean estas pruebas físicas, que puedan aportar a cada una de los que están en conflicto o los que quieren la resolución alternativa del arbitraje. Y vamos a pasar al siguiente grupo. Me gustaría que hubieran hecho una mejor, también está bien, pero una mejor comparación a lo que es nuestra legislación. Vamos a pasar al grupo 7 de Crispín, por favor, adelante. Crispín, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Me decepciona? Disculpe. Ya, muchas gracias. Bueno, para entrar en contexto voy a hacer lectura a la controversia número 15, que dice: controversia en materia de infracción de patentes sometida a arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tras varios litigios en diferentes jurisdicciones, dos compañías americanas acordaron solicitar el arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en una controversia relacionada con alegaciones de infracción sobre una patente europea en materia de bienes de consumo. El acuerdo de sometimiento preveía que la ley nacional de patentes de un país europeo en particular fuese aplicable y que se siguieran los plazos estipulados en materia de litigio sobre patentes en ese país. Se solicitó al tribunal de 3 miembros que decidiera si la fabricación y venta de ciertos productos infringían la patente. El acuerdo de sometimiento y el cumplimiento de los plazos estipulados para el procedimiento
en el subsiguiente proceso de arbitraje. Reflejaba el mutuo interés de las partes en resolver la controversia de manera eficaz, en tiempo y coste. Las partes aceptaron la recomendación del centro de nombrar 3 árbitros expertos en materia de arbitraje y en la Ley Nacional de Patentes pertinente. Una vez intercambiadas las presentaciones escritas, el Tribunal Arbitral mantuvo una audiencia durante un día en Ginebra para ampliar las alegaciones y para la presentación de testigos expertos, de conformidad con los plazos establecidos y acordados por las partes. El laudo final fue emitido dentro del plazo de 5 meses, contados a partir del inicio del arbitraje. Bueno, el grupo, realizando un análisis con relación a este ejemplo, hemos hecho un análisis de la ley 708, ley de conciliación y arbitraje. Vamos a pasar primeramente al artículo 3 de la mencionada norma, que refiere principios. La conciliación y el arbitraje se sustentan en los siguientes principios. Propiamente el artículo 10, el numeral 10, que dice independencia, por el que conciliadores y árbitros tienen plena libertad y autonomía para el ejercicio de sus funciones. Aquí también se puede ver que ha habido una independencia funcional en este ejemplo que tenemos. Asimismo, hemos visto el artículo 3, el numeral 13, que referente a la voluntariedad, por el que las partes de forma libre y de mutuo acuerdo acceden a un medio alternativo de solución de controversias. Esto ha sido de mutuo acuerdo. Después también hemos hecho un análisis con relación al artículo 51, que refiere de la etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral. En aquí claramente señala que ha habido el laudo final fue emitido dentro del plazo de 5 meses. Y en nuestra normativa legal, reitero, el artículo 51 señala que debe ser en un plazo de 30 días. Asimismo, hemos visto el artículo 54 de la normativa Ley 708, que refiere de la sede. En su parágrafo 2, si las partes acuerdan en la cláusula arbitral o convenio arbitral que el arbitraje tenga una sede distinta a la del Estado. También el artículo 61, con relación a los números de árbitros. En su parágrafo 1, señala, las partes podrán determinar libremente el número de árbitros que resuelva la controversia, debiendo ser siempre un número impar. En el texto también habla de eso, de la designación del tribunal de 3 miembros, no puede ser par. También podemos rescatar el artículo 32 con relación al contenido mínimo del acta de conciliación, que ahí también bien claramente señala realizada la audiencia durante un día en Ginebra para ampliar las alegaciones. El artículo 32 señala del contenido del acta de conciliación. Y finalmente tenemos y también el artículo 28 de la ley 708, que también habla de la audiencia que se debe realizar y en sus diferentes etapas para llegar a un determinado fin del laudo arbitral. Bueno, dentro de las conclusiones que ha podido llegar el grupo, bueno, hemos visto que un laudo arbitral, los métodos alternativos de solución de controversias son una vía efectiva para solucionar las controversias comerciales de carácter internacional, en particular
particular, el procedimiento de arbitraje ha demostrado ser un medio rápido y eficiente. Es cuanto puedo hacer conocer, doctor, con el análisis que ha realizado el grupo 7. Gracias. Vamos a ir avanzando, por favor. Sí, han hecho un análisis. Vamos al grupo, por favor, de Augusto Canaviri. 2 minutos, por favor. Comenzaremos a avanzar mucho más rápido. Augusto, adelante. Augusto Canaviri, grupo número 8. Neri Maidaline. Herbert Hurtado, Miguel Eduardo Zavala, Nilda Mamani. Grupo número 9, por favor, Alberto Quiroga, Ingrid Héctor Urquiza, Abidón Miguel Yepes, Arturo Morales, Elizabeth Núñez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Nosotros vamos a hacer el arbitraje acelerado de la OMPI de una disputa por coexistencia de marca comercial. Una empresa europea había registrado una marca para artículos de lujo en diferentes países. Un fabricante asiático comenzó a vender productos de forma similar bajo una marca registrada. La empresa asiática presentó un caso judicial y un procedimiento administrativo de cancelación en 2 países europeos, basado en la no utilización de la marca por parte de la compañía europea. Después de que el caso judicial fue apelado, las partes resolvieron su controversia mediante la conclusión de un acuerdo de coexistencia de marcas que incluía una cláusula de arbitraje acelerado de la OMPI. Cuando la empresa europea utilizó su marca en una feria comercial, la empresa asiática inició el arbitraje acelerado de la OMPI, alegando la violación del acuerdo de coexistencia. Tras consulta entre las partes y el centro, un especialista europeo en marca fue nombrado como árbitro único. Después de 2 rondas de alegato, el árbitro llevó a cabo una audiencia de 1 día y emitió un laudo de 6 meses después de la iniciación del procedimiento, habiendo encontrado violación parcial del acuerdo de coexistencia. El árbitro concedió la indemnización solicitada y ordenó a la empresa europea que se abstuviese de tal conducta violatoria. Voy a ceder la palabra a mi compañero para la explicación con qué es que no hemos hecho la comparación de la ley de la 708. Buenas noches. La comparación y análisis que hemos podido encontrar entre lo que significa el tema en cuestión, hemos podido ver que en el artículo 9 de la ley 708, lo primero que vemos es el tema del idioma, ¿no? Las partes podrán decidir sobre el o los idiomas con el que se desarrollará la conciliación o el arbitraje, así como la participación de trabajadores, de traductores o intérpretes que se requieran en las actuaciones de la conciliación o el arbitraje. 2, a falta de acuerdo sobre el idioma se empleará el castellano. O sea, una de las cosas, como son 2 países extranjeros, o sea,
uno es europeo, el otro es asiático, entonces contemplamos, hemos tomado en cuenta este artículo como parte del idioma. El artículo 39, que es la naturaleza, ¿no? El arbitraje nos dice el artículo 39 que es un medio alternativo a la resolución judicial, ya que primeramente este tema fue presentado mediante un planteamiento judicial, ¿no? Por la demanda que hace la empresa que tenía la franquicia para vender estos productos. Por lo tanto, la resolución judicial de la controversia entre las partes, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuando éstas versen sobre temas que no estén prohibidas por la Constitución Política del Estado y la ley ante la o el árbitro único o tribunal arbitral, pudiendo ser un arbitraje institucional. Y luego pasamos al artículo 58, imparcialidad e independencia, o 59, perdón. Entonces, también vemos que tienen que ser los participantes de los árbitros totalmente independientes, no tienen que estar parcializados por ninguna de las partes, ¿no? Un tema muy fundamental para poder dirimir en estas situaciones. El artículo 62, número que establece el número de árbitros. Y luego el artículo 120 o 61, perdón, 120, a efectos de la presente ley, se entenderá por laudo arbitral extranjero a todo laudo arbitral dictado en una sede distinta del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Y luego tenemos el artículo 121, normas aplicables. Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el Estado Plurinacional de Bolivia de conformidad a las normas sobre cooperación judicial internacional establecidos en la norma procesal civil vigente y los tratados sobre reconocimiento y ejecución de laudos o sentencias arbitrales extranjeras. Luego tenemos también otro artículo que hemos podido contemplar en esta parte, que es el 122, las causales de la improcedencia. El reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero será denegado y declarado improcedente por las siguientes causales. Una, existencia de cualquiera de las causales de nulidad establecidas en el artículo 112 de la presente ley, probada por la parte contra la cual se invoca el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero. Gracias. A ver, el grupo de los politólogos. Fíjense ustedes la importancia que tiene y el caso que ellos hacían, ¿no? La marca era de diferentes países, ambos los tres de diferentes países. Algo que está establecido y que podemos nosotros soslayar y reflexionar un poco es que el arbitraje no tiene frontera, ¿no? Cuando nosotros acudimos a la vía judicial o a los órganos de justicia, lo primero que deben enmarcarse dentro de la ley de organización judicial, leyes penales, civiles, como ustedes quieran verlo, y establecido es lo primero la jurisdicción y competencia, ¿no? Jurisdicción del juez y también su competencia. Pero si nosotros vemos la figura del arbitraje, una forma de resolver controversias, no tiene fronteras, no tiene nacionalidad y no tiene límites a la forma de resolver estos conflictos controversiales de la mejor manera. Y es ahí donde se buscan los árbitros, estos sean profesionales abogados con alguna subespecialidad en tecnología, en patentes, en marca, y en especial cuando se exige en este mundo ya avanzado de hoy, mínimamente hablar 3 idiomas, ¿no? 3 idiomas, y todos estos árbitros que son contratados para llevar adelante estos procesos arbitrales o estos laudos arbitrales, ellos mínimamente hablan 3 idiomas. Eso es fundamental e importante, ¿no?
En otros países ni siquiera se pone la lengua de origen, ni siquiera se pone la lengua que debe ser, sino se arbitra de acuerdo a la empresa o la lengua que tienen las empresas comerciales, las empresas financieras, y estos árbitros manejan 2 o 3 idiomas como nada, ¿no? Es importante ver esto. Y algo que hay que soslayar y ponerlo claro, ¿no? Y hemos dicho que el arbitraje no tiene frontera, no tiene nacionalidad, y es una forma de resolución de conflicto pronta, efectiva, oportuna y eficaz, ¿no? Vamos a quedar aquí con los grupos, se van a mantener los grupos que están en el WhatsApp. Para la próxima semana vamos a seguir haciendo una inducción en estos temas y vamos a poder entrar en materia ya lo que ustedes han podido exponer hasta el grupo número 8, han podido exponer, y vamos a ver realmente si son las características y objetivos que tiene y objeto que tiene el arbitraje en Bolivia, se comparan o se parecen mucho a las que tenemos nosotros, a los ejemplos y a los casos que hemos visto en la OMPI. Así que manténganse los grupos, pueden mejorar su trabajo para las próximas sesiones que vamos a tener, y vamos a compartir pantalla para ver realmente si estamos encuadrados, enmarcados dentro de los ejemplos que han podido leer. Todos los grupos han podido leer estos ejemplos y si estamos enmarcados en ellos y compatibilizados de acuerdo a nuestra normativa. Y aquí vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Ustedes han podido ver en los ejemplos que han analizado y han hecho una relación con nuestra ley de arbitraje y conciliación, la 708, ¿no? Que de acuerdo a la regularización de la Asamblea sale a ser una ley con características de 10.708, pero se la conoce como 708, es el nombre que se le ha dado y el número que se maneja dentro de la legislación boliviana. Y las características del arbitraje en nuestro país, establecido en la normativa que nosotros tenemos, no deja de ser un modelo de resolución de conflictos, como hemos dicho, basado en la autonomía de la voluntad de las partes. Estas pueden ir en las cláusulas de compromisorias, en las cláusulas expresas en los contratos, como también pueden estipularse o hacerse un contrato posterior para un arbitraje. Lo que nos exige la norma boliviana, nuestra legislación, es que estas cláusulas o estos arbitrajes sean por escrito, no la voluntad o la dignidad de las personas, sino exige para que un laudo arbitral tenga validez o pueda darse un proceso arbitral, tiene que ser estipulado y establecido por escrito para luego su ejecución. En otras partes sí puede ser voluntaria o ipso facto, pero nuestra normativa nos exige. Por lo que varios o terceras personas designados directamente o siguiendo el procedimiento establecido en el convenio arbitral, entre ambas resuelven la controversia surgida en aquellas materias de libre disposición. Hemos visto en la inducción de esos videos que no se puede disponer sobre algunos temas, y ya lo hablaba el compañero Marco Tazo, que vamos a verlo a continuación, cuáles temas no se puede disponer, ¿no? Y en comercio no podemos disponer órganos del ser humano, no podemos disponer ser humano, no podemos disponer delitos penales, no podemos disponer otros beneficios laborales tampoco en estos derechos de libre disposición. Y vamos a ver que entre las características más importantes que tiene el arbitraje y están establecidas en nuestra ley, en nuestra dogmática jurídica, tenemos la siguiente. Una, y ustedes han podido ver en los ejemplos de análisis e inducción, cada uno de ustedes han visto la confidencialidad que tiene que tenerse en estos procesos de arbitraje.
Por lo tanto, los árbitros y las partes de las instituciones deben, en su caso, y están obligadas a guardar confidencialidad total de la información que conozcan a través de sus actuaciones arbitrales, los árbitros. O, si llegan a un acuerdo, también para hacer conocer que ambas marcas o ambas empresas han llegado a un acuerdo arbitral y no existe una pelea entre ellas, no existe una disputa de ellas, para que los proveedores o los consumidores no tengan miedo de comprar sus productos, ellos pueden dar a conocer que se publique sus laudos arbitrales que han llegado a un buen acuerdo o han llegado a un resultado entre ambas marcas, entre ambas patentes, entre ambas empresas, para que los consumidores, los de tienda, puedan comprar y decir: no compro este producto de estas empresas porque estas dos empresas están en litigio, sino ellos pueden romper esa confidencialidad y dar a conocer, como en uno de los casos que planteaban los compañeros, ellos pidieron que se publicite y que se dé a conocer su laudo arbitral en que ellos habían llegado. Pero una de las características que tienen los laudos arbitrales, como los procesos que son públicos, orales, y los laudos arbitrales también tienen confidencialidad y están prohibidos totalmente los árbitros de poder dar a conocer cualquier información de que ellos estén sosteniendo o llevando adelante estos procesos arbitrales. La imparcialidad, ya habíamos visto, y ese documento que les mandé sobre lo que es el arbitraje y la conciliación en América Latina, vemos que el sistema judicial en toda América Latina, y no es en Bolivia, y muchas veces nosotros criticamos que solamente es en Bolivia, se da en el Perú, se da en el Brasil, en todos lados, y vemos que la justicia se ha politizado totalmente. Tanto las grandes corporaciones, las grandes empresas financieras, comerciales en el mundo, prefieren acudir ya no a tribunales tradicionales ni tribunales judiciales por los temas que pueden acarrear de intereses y la intromisión política que pueden dar un fallo, porque ellos no pueden controlar esos fallos y esos fallos son inciertos. De los fallos judiciales cualquier cosa puede salir. Pero en cambio en los fallos o en los laudos arbitrales sí pueden controlar, sí conocen a los jueces, conocen la imparcialidad de los árbitros, saben la profesión, la calidad, saben la característica que tiene ese árbitro y también la formación y profesionalidad en manos de quien están confiando todos los recursos necesarios de sus empresas, de sus corporaciones, en manos de quién, de personas expertas, peritos, entendidos en la materia, y pueden confiar que van a tener una imparcialidad y un resultado de acuerdo a la competencia que tiene ese árbitro o esos árbitros. Por lo tanto, las partes de mutuo acuerdo seleccionan el tribunal arbitral, la sede, el lugar, como está establecido también en nuestra normativa, y la ley aplica a fondo las controversias en el idioma o procedimiento o entre otras cosas. Si bien nuestra legislación también contempla que se deben escoger los idiomas por las partes, o en su caso el idioma castellano o español. En otras legislaciones comparadas, el idioma queda a solicitud o queda de acuerdo a la nacionalidad de la empresa o la corporación o la multinacional, ya que los árbitros, como les decía, hablan como 2 o 3 idiomas y no tienen ningún problema en el sentido de poder resolver los casos en diferentes idiomas. Fundamental, y creo que nosotros como abogados y ustedes también nos tienen que llegar, y los futuros escenarios que tenemos nosotros los abogados es la especialización. Y vemos que para esta esfera de lo que es mediación, arbitraje, no solamente podemos tener un título como abogado o una especialidad, un diplomado, una maestría, sino tenemos que hacer una subespecialización en algunos casos. Y en los ejemplos que les he dado y ustedes han podido palpar y analizar, vemos especialistas en patentes, especialistas en telecomunicación, especialistas en infraestructura, especialistas en comercio internacional, especialistas en banca, y eso es lo que se busca. Y muchos de ellos sí son abogados, pero tienen esas subespecialidades de acuerdo, y
hacen el servicio en organismos internacionales de arbitraje, de mediación, cámaras internacionales de arbitraje y mediación, y como le decía, se gana mucho dinero, ¿no? Imagínense asesorar o arbitrar a una multinacional, a una corporación, a una empresa que llega mundialmente, cuánto en un solo proceso de laudo, en un solo proceso arbitral podrían ganar estos árbitros aquí, o un árbitro que ellos puedan escoger o que tenga la especialidad que ellos, ¿no? Y Bolivia creo que contamos con los medios necesarios para poder especializarnos en temas muy conocidos como medio ambiente, como aguas, como podemos nosotros, porque tenemos todos esos recursos necesarios. En litio, las empresas están hoy día buscando, y va a ser uno de los combustibles o de los medios del futuro, el litio, esto. Y hemos visto el caso, y les decía ayer, que ya hubo un arbitraje entre el Estado boliviano y una empresa alemana. Es así que las partes eligen de mutuo acuerdo a los árbitros en base a los conocimientos técnicos y experiencia en sus casos concretos o la demanda que ellos requieran. Y aquí hemos visto, y los compañeros han expuesto, de un arbitraje muy acelerado. Eso es lo que nos permite estas técnicas de conciliación, esta técnica de resolución de conflictos, que son flexibles, muy rápidas y de pronta solución para las empresas o para los que toman voluntariamente o estipulan voluntariamente en las cláusulas consensuales, contractuales, lo que es el arbitraje. Tiene esa flexibilidad las partes de liberar para configurar las reglas y procedimiento y la necesidad del caso. Si bien en nuestra legislación estamos viendo nosotros que son plazos establecidos tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc, pero en el arbitraje ad hoc nos permite también flexibilizar si ya ambas partes han tenido lo que es una conciliación o un peritaje, pueden llegar a un punto mínimo o un solo punto de resolver. De los 10 que tenían un solo punto de resolver, pueden ellos tener flexibilidad y pueden apurar los procesos también en la forma de conciliación del arbitraje ad hoc, ¿ya? La inmediación, los árbitros gestionan directamente la tramitación del procedimiento arbitral desde su inicio hasta que se dicte el laudo. Es rápido, están todas las partes, todos los terceros están comprometidos, están de cerca, están observando el proceso, tienen acceso a toda la prueba, tienen acceso a todos los documentos de ambas partes, y como si fueran parte también de este laudo arbitral, pueden conocer todo en su integridad. Y como les digo, tienen acceso desde el inicio hasta que se dicte el laudo arbitral. La apelación, en nuestra legislación se dan dos figuras, en otras legislaciones sí se puede apelar, pero en nuestra legislación nosotros tenemos lo siguiente: por lo general los laudos arbitrales no son recurribles, podrán revisarse o anularse en situaciones muy excepcionales, pero en nuestra legislación establecida en la ley 708, nosotros tenemos que se pueden pedir la aclaración de los laudos, y la nulidad de los laudos. Nosotros pedimos la aclaración de los laudos cuando exista algún error material o algún concepto oscuro, omiso, en que los árbitros hayan incurrido o se hayan olvidado. Y la nulidad de los laudos se puede dar cuando hay omisión de huir a alguna de las partes, en cumplimiento del acto del tribunal, no se dio la citación, no se dio el inicio necesario al proceso del laudo arbitral, irregular integración del tribunal, o han cambiado los árbitros en el transcurso del tribunal. También haber fallado los árbitros sobre puntos no comprometidos en el acuerdo, salvo que estas cuestiones hayan sido objeto de discusión ante los tribunales, ¿no? Eso en nuestra legislación solamente, entonces, que quede claro y establecido, y lo vamos a ver más detenidamente, se puede pedir situaciones aclaratorias del laudo y nulidad del laudo. Eso está establecido en nuestra normativa.
La rapidez que nosotros podemos plantear por lo general es un arbitraje considerarlo mucho más rápido, pudiendo durar los procedimientos entre 6 y 18 meses según la complejidad del asunto que nosotros establezcamos y como establece el arbitraje institucional o arbitraje DOCS en nuestra legislación. En la prueba, mucho más fácil, los procedimientos arbitrales en la audiencia de prueba duran lo que resulte necesario, siendo frecuente que se aceleren durante varios días, ¿no? Se puede llevar durante varios días, no es como en la legislación que nosotros se abre un periodo de prueba largo, otro periodo de cargo, de descargo, sino la prueba puede ser presentada en periodo muy corto y si es que ya tienen pericias o si ya tienen mediaciones, mucho más fácil todavía porque la prueba ya ha sido acumulada. Los costos, como hemos venido hablando, si bien a las multinacionales, las grandes corporaciones son costos altos porque son multi y manejan millones y millones, ¿no es cierto? Pero los costos ante tribunales de justicia, ante el costo, costas, daños, perjuicios, malos pagos y honorarios de profesionales, abogados y la maquinaria del Estado que se pone a trabajar, las partes deben sufragar el procedimiento en su totalidad, o sea, asumir el procedimiento en su totalidad de los honorarios, los árbitros, tasas institucionales, prácticas, pruebas y entre otros. Pero con seguridad que va a salir mucho más barato, mucho más económico, vamos a ahorrar recursos humanos, técnicos y materiales en un proceso arbitral. Y de acuerdo al análisis que hemos hecho de la ley y a los ejemplos que ustedes han podido ver sobre el objeto del arbitraje en Bolivia, como también del arbitraje en los ejemplos que han podido analizar, vemos que son los únicos que se someten a su consideración de las partes, pero en su sentencia el tribunal puede pronunciarse por cosas distintas. Eso también se puede dar, como ustedes han visto, uno de los ejemplos ha salido un resultado que demandaba a su propia empresa, lo demandaba, no era una subempresa contratista de la misma empresa y comenzó a demandar, creo que por telecomunicaciones, que ustedes han leído uno de los grupos. Y puede salir puede salir otra sentencia tribunal pronunciarse por cosas distintas, ¿no? El principio del arbitraje tenemos nosotros y está establecido en la ley de arbitraje y conciliación, que es la celeridad, inmediación, privacidad, concentración, economía procesal, que lo vamos a ir viendo en otros ejemplos y en otras inducciones que hagamos la próxima sesión para ver si se cumplen en algunos casos, si se cumplen realmente. Conocemos que en nuestro país y en todas las materias que podamos nosotros legislar o en toda materia, sea civil, penal, administrativa, vemos que existen los principios. Y la mayoría de los principios son parecidos a estos que tenemos acá en la ley, que son celeridad, inmediación, privacidad, concentración, economía procesal. Fíjense, en las otras leyes no se da, ¿no? Penal, civil, administrativo no se da, pero en el arbitraje sí podemos cumplir con esos principios, porque no hay intervención del Estado, no está la cosa pública, se puede cumplir con estos principios, ya que en la cosa pública, en la judicatura, es de adorno. Todos estos principios que están en el Código Penal, Código Civil, Código, lo que ustedes quieran llamarlo, son de adorno, ¿no? Si nos ponemos a ver. Pues la ley 711, que es la ley de arbitraje y conciliación, también encontramos los principios de buena fe, celeridad, cultura de paz, economía, finalidad, flexibilidad, idoneidad, igualdad, imparcialidad, independencia, legalidad, oralidad y voluntariedad. Esos son los principios que están establecidos en la ley. La materia, ya hablaba el compañero Marco Tazo, excluida de la conciliación y del arbitraje, que lo vamos a tocar en la próxima sesión también con ejemplos y algunas prácticas de inducción. Vamos a ver que los que están excluidos, están fuera de esto, son la propiedad de los recursos naturales, los títulos otorgados sobre reservas fiscales, los tributos y regalías, los contratos administrativos, salvo lo dispuesto por la presente ley, el acceso a los servicios públicos. Saben ustedes que los servicios públicos como el agua potable, la luz y otros ya han pasado la categoría de derechos humanos, ¿no?
la licencia, registro y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados o el estado que se encuentre o que estén bajo dependencia del Estado plurinacional. Cuestiones que afectan al orden público, las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo en los casos derivados de su ejecución. Las cuestiones que versen sobre el estado civil y capacidad de las personas. No podemos entrar a arbitrar un matrimonio, arbitrar una división y partición, o también de capacidad de personas incapaces, ¿no? O a través de sus curadores o tutores. Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial, las cuestiones concernientes a las funciones del Estado, las cuestiones que no sean objeto de transacción y cualquier otra determinada por la Constitución política del Estado o la ley. Eso es lo que tenemos, compañeros. Hemos podido ver, hemos podido analizar y quedo un poco contento, ya mejor que ayer, en el sentido que ya podemos diferenciar que es una conciliación, que es un arbitraje, y vamos a entrar después, la próxima sesión, a ver una diferencia entre arbitraje, peritraje, mediación también, que es muy diferente a la conciliación, la mediación, o al peritraje o al arbitraje. Creo que esas figuras tienen que quedar muy claras, establecidas con ustedes, los conceptos muy enmarcados, y para el próximo módulo ustedes ya puedan entrar a procedimiento y a resolución de conflictos, ya en ese sentido de casos reales o simulación de casos que les van a dar. De acuerdo a los contenidos mínimos que se me ha pasado, vamos a ir un poquito más allá, porque veo que tenemos que entrar conociendo un poco la ley para que no se los agarre en el próximo módulo en los ejercicios, simulación de ejercicios o de casos. Pero quedo muy contento, muy satisfecho en estas dos sesiones. Hemos podido avanzar, hemos hecho una pequeña inducción. Nos falta todavía discernir un poco entre figuras que lo que es la mediación, lo que es la conciliación, lo que es el peritraje, lo que es el arbitraje, pero sí ya en forma global y en forma general ya conocemos la ley 708, sabemos qué es lo que está normado, y también conocemos el contexto internacional, cómo se manejan estas figuras del arbitraje, la conciliación, la mediación, y cuál es la realidad que nosotros tenemos en nuestro país. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir explorando, indagando qué casos sobresalientes existen en Bolivia o qué casos actuales se están dando en Bolivia, sean estas por empresas privadas o también por parte del Estado boliviano, o empresas multinacionales, ¿no? Y vamos a seguir viendo casos y tratando de hacer estos ejercicios, porque la mejor forma es de hacer algunos ejercicios, algunas inducciones para que podamos leer, ¿no? Algunos no leemos y otros sí leemos, entonces tenemos que darnos cuenta en ese sentido. Vamos a bajar también las últimas declaraciones o los últimos puntos que se ha tratado en el Foro Internacional de Arbitraje a nivel mundial, para ver si Bolivia sigue siendo signante y se ha cumplido y se ha comprometido en cumplir de acuerdo a las nuevas tendencias del arbitraje y nuevas figuras de arbitraje a nivel internacional que deben ser, se ha comprometido Bolivia, deben ser incorporadas a la legislación boliviana para que tengamos mucho más acceso al mercado internacional. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración, estamos a su disposición, queridos compañeros, camaradas, colegas y amigos míos. Adelante. Doctor, usted afirmaba de que los laudos arbitrales no son apelables, ¿no es verdad? Pero sí son revisables. ¿Qué instancia es la que revisa esos laudos? Vamos a entrar en la próxima sesión, Marquito, vamos a entrar a las instancias, cuáles son, cuál es el procedimiento y cómo debe llenarse la demanda y las actas, ¿ya? Y vamos a ver también cómo debe redactarse, y el grupo vamos a redactar y vamos a hacer un ejercicio de eso. Iremos por parte. Adelante. Adelante, Huáscar. Doctor, yo más o menos quiero no sé si usted me ayuda a resaltar, ¿no? Como usted dice, las grandes compañías multinacionales, qué sé yo, empresas grandes que llegan acá a Bolivia, muchas veces ellas le huyen al sistema judicial en Bolivia. Y lo que ellas quieren
quieren es la inmediatez del proceso, de repente la celeridad, ¿no? Y más que todo aquí pareciera que ellas le huyen muchas veces a las medidas cautelares que se puedan dictar en contra de cierta compañía, doctor. Es por eso pareciera que ellas van por el camino más corto, que es el arbitraje, doctor. No sé si me dejé entender. Sí, vamos a poner el caso y simple, un casito muy rápido así, la empresa china, ¿no? Que está construyendo la carretera Cobija, Puerto Rico, tramo El Sena y El Sena. Vean ustedes que se debería ya ejecutar las boletas, se debería entrar a proceso. ¿Y cuánto demoraría, cuánto perderíamos nosotros los que vivimos en esta región, hasta que se lleve adelante el proceso en órganos de instancias judiciales, hasta ahí que haya un resultado y con seguridad que van a pedir el congelamiento de sus cuentas, van a pedir no se mueva la maquinaria y todo eso? Por lo tanto, el Estado boliviano ha preferido entrar a un consenso, no digamos un arbitraje, pero una conciliación con la empresa china. Porque si se entra directamente, que debería ser como establece la ley, entrar a proceso ordinario, un proceso judicial, bueno, ¿cuándo terminaría o cuándo comenzaría la carretera o cuándo se lanzaría otros contratos a nivel internacional o nacional para cubrir estos tramos? Es así, creo que han llegado a una conciliación, no conozco los pormenores, no sé cómo están arreglando, pero todas las empresas, como les he dicho, les he mandado ese documento, el arbitraje en América Latina. Vean ustedes que las multinacionales y todas las empresas, sean de gran porte como menor porte, todas prefieren ir a los laudos arbitrales, a las conciliaciones. ¿Por qué? Por el tema de la politización de la justicia y los concedimientos, ¿no? No estamos yendo lejos. Fíjense qué ha pasado con Lula, qué ha pasado con el Perú, de la empresa Odebrecht, ¿no? Qué ha pasado con Odebrecht, y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que se ha dado con el tema de judicialización de la política en las grandes empresas. Gracias, doctor. La duda despejada. ¿Alguien más? Por favor, adelante. Compañero, ha quedado claro, hemos podido avanzar, hemos podido analizar y vamos nosotros la próxima clase a hacer lo que... Ya vamos a entrar al procedimiento, ¿no? Vamos a entrar al procedimiento, cómo se hace un laudo arbitral, cómo se hace una acta, cómo deben estar las actas de inicio, las actas de cierre, las actas del laudo arbitral, como también cómo se plantea la nulidad y cómo se plantea pedir lo que es la nulidad y pedir lo que son las aclaraciones de los laudos arbitrales. Está establecido en nuestra normativa, pero también cuando establecemos en cláusulas expresas, en cláusulas consensuales o cláusulas compromisorias dentro de los contratos, se puede, ya sea depende qué arbitraje institucional o ad hoc vamos a adoptar. La ley de 708 que nosotros tenemos tampoco es una camisa de fuerza y tampoco se debe seguir un procedimiento. Fíjense que en la mediación es un acuerdo y es muy simple y simplemente, perdón la cacofonía, solo necesitamos un acta. Pero en el arbitraje tiene todos los procedimientos como un proceso judicial y se deben seguir los pasos hasta llegar a un laudo, ¿no? No con la rigurosidad necesaria, pero se tienen que seguir los pasos para evitar la nulidad o que se pueda plantear alguna figura de aclaración en los laudos arbitrales, cosa que no sucede en la conciliación. La conciliación simplemente es un acta de entendimiento, un acta de buena fe que pueden plantearse, ¿ya? Y la próxima sesión, que es el jueves y viernes, comenzamos a las 6 de la tarde, por favor, y ahí vamos a aclarar todos estos casos y vamos a entrar a esos temas que son importantes para ustedes para el próximo módulo, que ya van a entrar a la simulación de casos. Si no hay ninguna pregunta, ninguna aclaración, como siempre ha sido un gusto, un honor poder haber trabajado hoy día más con ustedes. Desearles un buen fin de semana, que Dios me los proteja, me los cuide, abrigarse y un cariño especial para todos ustedes, se los quiere mucho. Tengan buenas noches. Chao, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.
Cuida que con tos. Buenas noches, doctor.